Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de la Adoquín 4.0. Ahora estamos en formato digital y en producción, como siempre, contando con Juliana Retamoso. Para nuestro primer programa hemos invitado a dos grandes amigos de una lucha común, el ingeniero Ronald Fernández, ex jefe de la Autoridad Administrativa del Agua Caprino Ocoña, y al arquitecto Mateo Lira, miembro de la Asociación Arborem, y además actualmente trabajando como asesor de infraestructura y paisaje de la Organización de Gestión de Destinos del Valle de los Volcanes. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. En esta oportunidad queremos tratar en nuestro primer programa de un tema de vital importancia para la ciudad de Arequipa, el Parque Lineal del Río Chillui. Y es por eso que queremos abordarlo primero desde un enfoque de cuenca, y hemos invitado al ingeniero Ronald Fernández, que tiene amplia experiencia en este tema, para que nos diga en un primer momento por qué es importante el enfoque de cuenca para la ciudad de Arequipa. Bueno, primero hay que entender lo que es la cuenca hidrográfica, ¿no? Antes hablábamos de corredores económicos, hablábamos de ver la cuenca con todas sus actividades económicas, cuando decíamos gestión de cuencas decíamos gestión de desarrollo. Ahora el enfoque de cuenca tiene que ver con un eje central, que es el agua, en principio. Los procesos naturales se dan principalmente por el sol, que son todo el tema energético, y por el agua. Esos son los procesos naturales, son los dos mandantes, si quieres, donde genera la vida en la naturaleza. El río o los ríos o las fuentes naturales en las cuencas son los ejes de la vida. O sea, la cuenca es donde cae el agua y donde vierte y donde se producen, no solo, digamos, el agua, sino se producen todos los fenómenos de los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, es por eso que la cuenca es importante. En el caso de la ciudad de Arequipa, estamos en una cuenca que en la zona alta tiene zona de puna seca, en la zona intermedia tiene pequeños oasis, como el que hemos tenido, y en la zona baja tenemos un desierto que es el mayor desierto del mundo, inclusive, porque acá tenemos precipitaciones de 5 milímetros en la zona de La Joya, y en el Sahara tenemos 50. O sea, hay zonas más áridas que en el desierto del Sahara. Tenemos una ciudad dentro de una cuenca, y la ciudad es un efecto disturbador, porque lo que hace la ciudad es, primero, generarte un área bastante impermeable, ¿no? Los efectos de la radiación se multiplican, o sea, que reflejan en las paredes, reflejan en el suelo, en los pavimentos, y se multiplica, se duplica. Y en el caso de las precipitaciones, lo que hace es evitar la infiltración del agua y no recargar los acuíferos o manantiales que teníamos nosotros en Sachaca, Tingo, la zona baja. Y lo que hacemos es lavar inclusive las ciudades, porque las lluvias lavan las ciudades y las meten a veces a las torrenteras o causan todos los desastres que tenemos, ¿no? O sea, y hay invasiones de torrenteras y todo así en el tema de las ciudades. Entonces, ya ciudades en cuencas ya es una afectación fuerte por la ciudad misma y por los residuos que la ciudad genera. Correcto. Toneladas de residuos que no tenemos un buen sistema de recolección o reciclaje o reuso, no lo tenemos en la ciudad. Aguas hervidas, que por lo menos ya tenemos aquí el 80% de tratamiento de aguas hervidas, pero antes teníamos una cloaca, nuestro río, como ustedes lo han conocido. Y además de eso tenemos, digamos, la inconsciencia ciudadana que se mete en los casos de los ríos, se inunda, echa residuos sólidos, ¿no? Entonces ya la ciudad es un efecto perturbador. Y si tú ves ahora el efecto oasis que tenía, se va convirtiendo en un efecto más bien, como decir, lupa, ¿no? O sea, está al revés, digamos, lo que necesitaríamos en una sociedad sostenible, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Importante en relación también a la historia del desarrollo de Arequipa, 1940. Leía hace unos días atrás que Alberto de Rivero en 1940 plantea una propuesta para Arequipa, el Parque Lineal del Río Chillui. Y en ese momento fue una propuesta visionaria, ¿verdad? Han pasado más de 70 años y todavía no hemos logrado como ciudad el Parque Lineal del Río Chillui. Mencionaba también el ingeniero el tema económico, ¿verdad? La relación presión inmobiliaria tal vez con el uso, digamos, de la campiña arequipeña. ¿Cómo lo ve un arquitecto el desafío que plantea esa relación en estos tiempos, ¿verdad? 2017, en Arequipa, ciudad río? Bueno, en el sol empieza todo y creo que no puedo encontrar mejor amante en la tierra que el agua. No podría estar más de acuerdo con el ingeniero en esta afirmación donde el agua y el sol
son casi los generadores de todo, ¿no? En este marco, además, aparece lo que probablemente es el mejor invento del hombre, que es la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo unimos eso, no? Entonces, Arequipa, creo, como bien se contaba en esta introducción, está no solo en una cuenca, sino quizás en la mejor parte de la cuenca, ¿no? O sea, inclusive nuestros antepasados han logrado potenciar la vida en la cuenca, ¿no? A través de la campiña, a través de la agricultura, ¿no? Y a través de inclusive, ¿por qué no también huertas y todo esto, ¿no? Entonces, lo que me comentas de 1940, lo que me preguntas de 1940, que ya es quizás las primeras visiones de entender al río como un eje estructurador, ¿no? Que si bien siempre lo fue, se fue olvidando también, ¿no? O digamos, inclusive ahora está más olvidado. Entender al río es casi una cicatriz que no queremos ver, ¿no? Entonces, para entender quizás eso, hay que remontarnos un poco más atrás, que fueron los primeros esfuerzos de entender a la ciudad con el río, ¿no? Que este binomio tan buscado. Ya en 1840, 1838, surge la primera alameda, quizás, ¿no? En esta parte de la ribera, o sea, digamos, en margen derecho del río, que tenía inclusive un arco súper bonito, ¿no? Que fue, bueno, se destruyó en el terremoto de 1868, ¿no? Y el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX es muy interesante, porque las autoridades, los intelectuales y, digamos, los mismos ciudadanos estaban preocupados constantemente en cómo vivir con el río, ¿no? O sea, no solo de una manera económica ya, sino también paisajística, recreativa, cultural, ¿no? En 1910 se construye la llamada Alameda Grau, si mal no recuerdo el nombre, que es lo que está arriba del Inter, ¿no? Exclusivamente para vivir el valle, ¿no? Y en 1940 justamente ya empiezan a entender, o sea, ya no solo pedacitos de alamedas, porque esas alamedas eran de más o menos 200 metros o máximo 400, algo así, ya no entender como pedacitos, sino empezar a entenderlo de una manera articulada, ¿no? Que viene a ser el PAC. Entender este corredor como un tejido de actividades y un tejido que permita al ciudadano no solo entender, sino disfrutar el valle y el río. Entonces, bueno, sabemos bien que hay un grupo de ciudadanos, en el cual me incluyo, que seguimos pensando que esa es la manera de hacer ciudad, y lamentablemente nuestras autoridades y quizás los procesos económicos, sociales, culturales han un poco desviado el objetivo, la lucha por crecer económicamente, empezar a ver al río como un suelo más como prometedor, en el sentido de como lucro de él, ¿no? Entonces, las inmobiliarias, por ejemplo, hay una gran inmobiliaria en Arequipa que pertenece a un holding, en realidad, de empresas, que compró muchas zonas de campiña. Quizás la más bonita es la que está en el puente San Martín, donde hacen los circos, ¿no? Que son estos sectores de la ciudad más privilegiados y que menos bola le estamos dando, menos digamos, menos estamos reglamentándolos, estamos pensando que son como casi la parte más fea. No quiero ser aguafiesta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, y mencionaban diferentes espacios verdes en la ciudad? Recuerdo uno importante también, el Ecoparque Metropolitano, ¿no? Entre la Alhambra y la Dolores, que poco a poco se ha ido cercenando, ¿no? Y ahora hay una universidad de ahí que ha comprado grandes hectáreas y está construyendo. La educación, sin duda, es fundamental, tal cual, fundamental. Sin embargo, por ahí que nos retrasamos un poco y llegamos finalmente a una partida donde todo el suelo de Arequipa ha sido distribuido de una manera, bueno, desordenada. En realidad hay como que trabajos paralelos. El trabajo a largo plazo, sólido y de pisar fuerte, es la educación. Ahora, obviamente, también necesitamos trabajos de mediano y sobre todo corto y mediano plazo, que, digamos, eso sí nos compete quizás no solo a nuestra generación, sino a todas las generaciones. Sí, exactamente. Quizás los niños son los únicos que se libran. Los niños tienen que empezar a aprender, pero no tienen por qué actuar más. La idea de estas tareas a corto plazo son básicamente tener un manifiesto claro y generar propuestas. O sea, siempre tener como que proyectos que un poco solucionen digamos, los retos de la ciudad, los retos del llamado desarrollo, pero a la vez no comprometan cosas tan básicas como nuestra relación con el agua, nuestra relación con la naturaleza, porque, como bien dice el ingeniero también, eso es suicidarnos.
En realidad existen varios proyectos. Creo que si ya me hacen una pregunta un poco más personal, ¿por qué no funcionan estos proyectos? Porque no hay voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política? Porque no hay presión social suficiente. Ingeniero, con su experiencia en la autoridad administrativa del agua, se habla de gestión de cuenca, se habla de actores presentes en la cuenca. En el caso ya, digamos, específico de Arequipa, creo que queda claro que hay diferentes actores con diferentes intereses. ¿Cómo visiona usted una fórmula compatible que permita que lo social, lo ambiental y lo económico confluyan y se haga realidad esto que bien decían también, no viene desde hace unos cuantos años, sino desde décadas atrás? Mira, tiene mucho que ver con la cultura. O sea, cómo vemos nosotros nuestra relación, primero entre las personas y segundo con la naturaleza. Y lamentablemente en estos últimos años nuestra relación con la naturaleza es una relación, si quieres, comercial. La naturaleza se ha convertido y el agua se ha convertido en una mercancía más. Y esa es nuestra relación que tenemos. Y eso es lamentable porque Europa el año 2001 hizo la Directiva Marco del Agua. Y Europa puso indicadores ambientales y les dijo, oye, a todos los países de Europa les dijo, ¿cuándo restableces el río? Fundamental, restablecer el río, inclusive los caos en los meandros, o sea que los habían canalizado como acá nosotros tenemos, y hay metas y plazos que tiene la Unión Europea en todos sus países para restablecer. Inclusive ahora hace un mes nomás España, por la crisis económica, dijo que no iba a cumplir unas metas. Eran metas de calidad y metas de restablecer, porque han entendido, digamos, que el río es parte de la vida, o sea, no solo es parte, sino además es la naturaleza, la ecología, los sistemas condicionan la vida del hombre. Nosotros estamos pensando al revés, y todavía seguimos pensando al revés, de que nosotros condicionamos la vida de la naturaleza y que la naturaleza no nos afecta, y realmente lo que estamos haciendo es tirarnos un disparo en la sien. Y ese es un tema cultural. Todo el tema de vivir en el límite de la informalidad y la ilegalidad, que esa es toda una creación, inclusive ahorita, de los fenómenos sociales y económicos en el país, tiene que ver con eso. O sea, no importa nada sino tener dinero, ¿no es cierto? O sea, ese es el principal objeto. Y no importa la calidad de vida, vivir bien. Yo escuchaba a raíz del tema este de Vallecito, han conversado conmigo los ciudadanos de Vallecito, pero escuchaba que en la radio que decían, pero no, están impidiendo el desarrollo. Entonces, y esa es justo una forma cultural de entender el desarrollo. O sea, ¿qué entiendes por desarrollo? Más carros, más taxis, más dinero, más consumo. O sea, ¿qué entiendes por desarrollo? Y no entender el desarrollo para vivir tranquilo, feliz, ver el río, poder bajar al río. Mira, Brisbane, una ciudad de Australia, porque yo estuve ahí, el río es el eje central de la ciudad. El eje central de la ciudad. O sea, y uno está bajando al río, está pescando en el río, estás caminando por el río, hay bosques, hay parques, estás corriendo, los adultos mayores están caminando, o sea, toda la tarde, o sea, tú ves en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde que se acaban las labores, digamos, ya económicas, y hay ríos de gente en el río, ríos de gente. Estamos llegando casi ya al final de nuestro primer programa. Pareciera que el agua nos une, ¿verdad? Y pareciera que el agua también fluye a través de las generaciones como un eje articulador de propuestas que se quieren lograr para Arequipa. El objetivo de esta primera edición de este programa era justamente hablar acerca del río, hablar acerca del enfoque de cuenca, hablar acerca del parque lineal del río Chili. Creo que todos queremos vivir y morir en este suelo. Y aunque no quisiera pecar de romántico, creo que esa conciencia de sabernos actores, ¿verdad?, de carne y hueso en este espacio que compartimos, nos exige también un deber, que es el deber que tú decías, de hacer un manifiesto y una movilización. Esperamos a quienes nos han visto que esa voluntad de querer hacer un cambio se manifieste en ustedes también y podamos hacer realidad este gran proyecto importante para la ciudad de Arequipa, que es el Parque Lineal del Río Chili. Les agradezco, ingeniero Ronald Fernández, arquitecto Mateo Lira, y hasta nuestra siguiente edición de su Adoquín versión 4.0.